Hola, 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 muy pero muy buenas noches. Dios les bendiga en este día martes en que nos tomamos un tiempo para congregarnos, para unirnos y compartir la palabra de Dios. Este, Qué rápido que pasa el tiempo, qué rápido que pasa la semana. Parece que fue ayer que estuvimos compartiendo con la pastora el día domingo una palabra y ya hoy es martes. Está bien que esta semana fue un poquito más corta que las demás porque el lunes fue un día feriado, pero en realidad se nota como el tiempo avanza. Yo siempre digo que lo único que nunca se recupera es el tiempo. Por consecuencia no hay que perderlo, hay que saber invertir el tiempo, porque el tiempo es vida. Así que qué bueno que usted esté ahí del otro lado, expectante para recibir una palabra, que creemos sale de la boca de Dios, ¿no es cierto? Porque todo lo que predicamos y hablamos desde este lado tiene que ver pura y exclusivamente con lo que la Biblia dice, ¿sí? Así que qué bueno es eso, les bendigo, saludo a todos aquellos que están ya enviando sus mensajes, sus buenos deseos de bendiciones y aquellos que se están conectando a lo largo de esta transmisión. Como siempre digo, es un privilegio poder estar del otro lado y de este lado, perdón, y a la vez una enorme responsabilidad el hecho de tener por delante, ¿no?, este compromiso de poder compartirle algo que es tan importante, que sin ningún lugar a dudas es lo más importante, porque es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es verdadera, es viva, es eficaz. Y para eso hemos sido llamados de parte de Dios para compartir, inquirir su palabra, ponerla por obra para que nos vaya bien y ayudar a todos aquellos a los que podamos. Así que buenas noches a todos, veo que se siguen sumando, bienvenidos a esta transmisión del Centro de Formación Cristiana, esta reunión virtual de día martes. Rápidamente quiero ir a la palabra. El día domingo estuvimos compartiendo con mi esposa una palabra bien profunda y yo siento que me gustaría, porque así lo había prometido aparte del día domingo, me gustaría seguir edificando sobre ese tema y sobre esa palabra tan linda que el Señor nos había dado y que habíamos compartido y que de hecho cayó tanto bien en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, porque recibimos muchos comentarios con respecto a esa llamada, a esa palabra, perdón, y también recibí comentarios por privado de personas comentándome lo bien que se sienten recibiendo la palabra y compartiéndola con nosotros. Así que sí, a todos ellos bendiciones, y vuelvo a repetir, a todos aquellos que a veces necesitan hacer una pregunta, necesitan hacer un pedido de oración, ahí en mi Facebook, por privado, háganme el comentario que yo en algún momento lo voy a estar leyendo, como ya lo estuve haciendo y lo hago siempre. Pero el día domingo estuvimos hablando de una palabra en Primera de Pedro capítulo 5, en el verso 6. Yo le había puesto como título al mensaje Bajo la poderosa mano de Dios. Y dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 6, no hace falta que lo busque, pero sí yo le voy a refrescar la memoria. Primera de Pedro capítulo 5 verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. De eso veníamos hablando, ¿no? Que nosotros necesitamos que Dios nos exalte. ¿En qué tiempo? Cuando lo necesitamos. Porque hay tiempos donde nosotros vivimos cosas buenas y a veces se presentan delante de nosotros obstáculos, cosas que no se levantan para bien. Necesitamos sortearlos, necesitamos salir adelante de esas situaciones difíciles. En ese tiempo necesitamos que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, pero para que Dios opere a nuestro favor, nosotros en todo tiempo, cuando la pasamos bien, también, cuando estamos bien, también, cuando estamos bendecidos, también tenemos que tener la capacidad de estar humillados bajo la poderosa mano de Dios, honrando y obedeciendo su palabra. Entonces Pedro está hablando de esto, entonces él dice en el verso 6,
Vuelvo a reiterar, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y sigue diciendo en el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, conociendo Pedro cómo eran los discípulos o cómo era el grupo de personas al que les estaba hablando en ese momento, y Dios sabiendo cómo es el ser humano, que todos somos ansiosos, que siempre estamos ahí queriendo alcanzar cosas. Y como Dios sabe eso, dice que tenemos que aprender a dominar nuestras ansiedades. Dice, echando nuestras ansiedades sobre Él. ¿Echando nuestras ansiedades sobre quién? Sobre Dios. Aprender a descansar en Dios es lo que está diciendo. Porque cuando nosotros, dice, somos pacientes y dejamos de ser ansiosos y los humillamos, Él puede tener cuidado de nosotros. Y sigue diciendo en el verso 8, ser sobrios y velar significa que tenemos que estar atentos, con los ojos abiertos, porque nuestro adversario, dice vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, ¿sí? Por eso es que tenemos que ser sobrios y estar velando en todo tiempo, porque a veces los cristianos no sabemos dormir, nos quedamos y nos detenemos, pero el diablo nunca se detiene. Y es presa fácil la presa que se duerme porque está debilitada. Entonces dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice al cual, hablando del diablo, al cual tenemos que resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, las mismas situaciones difíciles que vivimos nosotros, también las están viviendo otros. Dice al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y aquí es donde se desata la promesa de Dios, ¿no? Dios nos da a través de Pedro, unos ejemplos maravillosos. Él nos da 4 ejemplos. Nos dice, humíllense, sean sobrios, no estén dormidos, significa, resistan en la fe y velen. Y cuando hacemos esto, se cumple la promesa. Dice en el verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y aquí es donde yo hacía un paréntesis los otros días, el domingo mejor dicho, porque muchas personas dicen, bueno, tengo que sufrir para esto. No, lo que está hablando acá cuando habla de padecimiento, está hablando más que nada de la formación, del proceso. La Biblia dice que cuando nosotros llegamos a Dios, somos como barro en mano del alfarero. Y el alfarero, Dios, cuando nos toma en sus manos, nos da forma, y hay muchas cosas que tienen que cambiar en nosotros, y cosas que no son fáciles, y es un proceso que para algunos es doloroso. Entonces, está diciendo el verso 10 que el Dios de toda gracia, el que nos favorece 100%, el que nos llamó, después que hayamos sido formados, después que hayamos sufrido ese crecimiento, esa formación, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Y aquí yo me paraba el día domingo sobre esta palabra. ¿Por qué? Porque una cosa es que digamos, bueno, yo estoy yendo al médico, puede ser que el médico le dé con la tecla en lo que necesito, que me dé los medicamentos que mi cuerpo necesita, que no sean contraproducentes para mí, que no sanen una parte de mi cuerpo y afecten otra, que es lo que a veces nos pasa, pensamos en eso, ¿no es cierto? Puede ser que el médico le dé la tecla, que los remedios que me va a dar, que los medicamentos no me hagan mal, que los pueda soportar mi cuerpo, que me sanen. ¿Es así o no? Sí, lo pensamos así muchas veces. Cuando vamos al médico, cuando vamos al mecánico, por un vehículo, decimos, puede ser que el mecánico le dé con la tecla, que no me haga gastar de más, que lo que desarme, que vea, se encuentre con el problema y lo solucione. No quiero gastar dinero. ¿Por qué hago esta reflexión o doy esta explicación? Porque en este caso, la Biblia dice que si nosotros nos dejamos formar por las manos de Dios, mire qué tremendo es esto, no es otro ser humano con defectos, no es otro ser humano que es imperfecto como todos lo somos, que nos va a dar la solución, sino que dice que el mismo Dios, el Dios todopoderoso, Él mismo nos va a perfeccionar. Y si Dios nos perfecciona, tenemos que ser perfectos, tenemos que alcanzar el éxito,
porque no estamos en la mano de cualquier persona, porque no estamos librados a la suerte ni al azar, sino que es Dios el que nos perfecciona. Él nos afirma, Él nos fortalece y Él nos establece. Y si Dios lo hace, por eso es que cuando podemos entender lo que dice la palabra cuando dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero claro, y eso es lo que tenemos que entender. Si Dios es el que nos perfeccionó, si Dios es el que nos formó, si Dios es el que nos da la fuerza, si Dios es aquel que nos establece en un lugar, si Dios es el que nos da los dones, no podemos fallar. Entonces, si fallamos, es porque no hemos sabido escuchar a Dios, no hemos sabido honrar o no nos hemos humillado delante de Él. Por eso es que es bien importante poder comprender esta palabra. El éxito está al alcance de nuestras manos. Dios dice que todo lo podemos lograr en Cristo, que no hay nada imposible para Dios y nosotros lo declaramos muchas veces, pero no muchas veces lo vivimos. ¿Y por qué es eso? Si la palabra lo dice, bueno, la palabra lo dice y la palabra lo que dice es verdad. Todo lo que está escrito se cumple y se cumplirá, se cumplió. Ahora la pregunta es, yo estoy humillado debajo de su poderosa mano. Yo he estado velando, yo he dejado que Dios me afirme y me fortalezca. Yo me he convertido en un hombre, en una mujer que a pesar de no ser perfecto, busco inclinarme a la voluntad de Dios o solamente hago mi voluntad. Porque cuando hago mi voluntad, porque la palabra humillarse significa ponerse bajo la voluntad de. Entonces nadie que diga Dios es mi Padre, mi Señor, mi Creador, Jesucristo es mi Señor, puede desobedecer, porque a un Señor se le obedece. Vuelvo a repetir, humillarse significa ponerse bajo la voluntad de. Lo que está diciendo la Biblia aquí es que si yo en verdad aprendo y llevo mi vida a ponerse bajo la voluntad de Dios, nada me puede fallar, todo me tiene que ir bien. Por consecuencia tengo que hacerme a culpa. Todo lo que me ha resultado para mal, no es que Dios me probó, no es que Dios me mintió, sino que yo no he sabido humillarme completamente delante de Dios. No me he humillado un 100%. Y cuando no estoy humillado un 100%, quizás me dejo engañar a mí mismo. Humillarse es buscar y someterse a la voluntad de alguien más. Por eso Pedro les dice a la iglesia, le dice, muchachos, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Quizás ellos estaban pasando por una situación difícil y ellos decían, ¿y por qué Dios no nos saca de esta? ¿Por qué Dios no nos ayuda en esto? Y Pedro les está diciendo, el problema está en que ustedes no se humillaron lo suficiente y en el tiempo necesario bajo la voluntad de Dios. Por eso les está pasando esto. Y cuando ustedes no se humillan, ustedes no pueden velar, ustedes no pueden estar atentos. Y vuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente, ahí da vueltas y los muerde, les quita cosas, les impiden que alcance sus objetivos personales. Pero si yo me dejo afirmar por Dios, si yo busco hacer la voluntad de Dios, si yo en verdad me humillo, Dios me perfeccionó, Dios me estableció, Dios me fortaleció. Nada me puede salir mal. ¿Me está entendiendo? Mientras más me humillo delante de la mano de Dios, o delante del poder de Dios, o debajo de la voluntad de Dios, con más facilidad voy a poder ser exaltado por Dios. Ahora, si yo no me humillo, Dios no me puede exaltar. Yo conozco muchas personas que tienen mucho conocimiento de la palabra, que han escuchado muchísimos mensajes y nunca viven exaltados por Dios. Siempre están como humillados, están en necesidad, viven con un montón de padecimientos adversos y en realidad esas personas no pueden ser de buen testimonio. Porque cuando alguien quiere conocer a Dios o cuando alguien quiere probar algo nuevo, necesita ver en alguien más el testimonio del verdadero cambio, de la verdadera bendición. Y cuando las personas no nos humillamos delante de Dios, aunque vayamos a la iglesia, no podemos ser de buen testimonio para nadie. Pero si aprendemos a humillarnos, vamos a ver el poder de Dios manifestarse
en nuestras vidas. Por eso yo siempre les aconsejo a la iglesia, a los amigos, cuando tengo la oportunidad, les aconsejo esto. Está bueno que nos congreguemos, está bueno que leamos la Biblia, pero sobre todas esas cosas, lo más importante es obedecer, es someterse, es humillarse. Porque si yo no estoy humillado bajo el poder de Dios, si yo no estoy rendido a la voluntad de Dios, cuando sea tiempo de que Él me exalte, porque necesito que Él lo haga, porque la estoy pasando mal, no voy a poder ser exaltado. Porque para que Dios me exalte, primero tengo que estar humillado. Y si no me humillo delante de la poderosa mano de Dios, si no me humillo delante de su palabra, si no me humillo en la voluntad de Dios, Él nunca va a poder perfeccionarme, Él nunca va a poder afirmarme, Él nunca va a poder fortalecerme y Él nunca va a poder establecerme. Y si yo no estoy perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido, no puedo alcanzar los objetivos. ¿Me está entendiendo? Por eso es que yo tengo que tener muy claro esto y no dejarme engañar. No te dejes engañar. No te humilles delante de nadie más que de la poderosa mano de Dios. Pastor, pero bueno, hay que honrar las autoridades. No estoy hablando de eso. Honra, bendice, trabaja, honra al que te emplea, honra a tu vecino. Claro, hazlo. Pero toda honra que tú hagas hacia los demás no debe impedir o no te debe llevar a ir en contra de un principio de Dios. ¿Se está entendiendo? Porque todo lo que me lleva a negociar un principio bíblico es ir en contra de Dios. Por eso hay muchas personas, yo siempre lo digo, yo veo a muchos cristianos por ahí, de verdad lo digo, que tienen una inclinación política o por alguna cosa y los veo que escriben y que dicen cosas. Y a veces yo pienso, pero esto está más humillado delante de un líder político, de un partido, una idea, que de Dios. Porque el único que pagó el precio por tu salvación y el único que te da sabiduría y el único que puede fortalecerte es Dios. Los demás te van a usar, los demás te van a quitar, los demás son imperfectos. Pero Dios te llamó para que tú marques la diferencia. Y para marcar la diferencia, yo debo aprender a humillarme. Para marcar la diferencia, yo debo aprender a estar atento. Yo tengo mi inclinación y yo tengo mi idea también. Anoche lo hablaba con unos amigos. Claro que yo tengo mi idea. Claro que sí. Pero ¿sabes una cosa? Ante todo, soy un pastor. Y ¿sabes una cosa? Y yo soy pastor de radicales, hablando de mi país, de radicales, de peronistas, soy pastor de socialistas, soy pastor de kirchneristas. Lo soy. Pero mientras mi idea se mantiene, siempre y cuando no me lleve a negociar un principio bíblico. Y yo veo que muchos no lo hacen. Yo veo que muchos exaltan más a Dios en las redes sociales, más, perdona, a un político, o un partido, o una idea, y rivalizan y dicen tonterías que no conocen, porque creen, porque piensan que a Dios. La pregunta es dónde quedan parados. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, cuando necesitemos que Dios nos exalte, las personas que no han estado exaltando a Dios, que no han estado honrando a Dios, sino que han estado peleando en las redes sociales y luchando como carnales, ¿cuándo van a poder ser cubiertos por Dios? Si no es Dios el que les está afirmando, si no es Dios el que les está dando una dirección. Por eso es que tenemos que tener muy claro. La Biblia dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Dios debe estar en primer lugar. Porque cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, lo demás se te va a añadir. En el mundo se te pueden añadir muchísimas cosas. Pero hoy leí una palabra en un proverbio, dice que antes de la caída está la altivez de espíritu. Y hay muchas personas que se enorgullecen, que se ponen altivos, que se aferran a cosas materiales, a títulos o a lugares que le dieron de autoridad y dejaron de honrar a Dios.
Ojo con la altivez, ojo con el orgullo. Porque después de la altivez y de la soberbia, viene la caída. Y cuando venimos en caída libre, es cuando estamos necesitando a Dios. Necesitamos que tú nos exaltes. Este es tiempo de que tú nos levantes, de que tú nos resguardes. Y Dios dirá, no te humillaste. Ahora me buscas y clamas a mí porque estás en completa necesidad, porque nada resultó como esperabas, porque no pusiste tu confianza en mí, la pusiste en los hombres, en ideas de hombres, en filosofías de hombres, y no en mi palabra, que es verdadera, viva y eficaz. Al reino que tú ames y adores, ese reino te va a añadir. El único que te va a añadir bendición, paz y sabiduría es el reino de Dios. Por eso dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ese será saciado. Ese fue el ejemplo y el consejo que Jesucristo dio. Entonces busquemos primeramente el reino de Dios. ¿Y cómo busco el reino de Dios si no me humillo a la voluntad de Dios? ¿Se entiende? Entonces busco primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios va a ser el que añada. Ten cuidado, no va a ser cosa que lo que te esté añadiendo no sea de Dios y te estés engañando y estés contento, alegre, contenta, porque tú sientes que hay cosas que están cambiando y tú crees que es Dios. Y cuidado, el diablo es padre de mentira. Siempre pone trampas en el camino. Pero quiero que me acompañes al libro de Santiago para continuar con este tema, en el capítulo 4, verso 5, Santiago 4, 5. Miren lo que dice ahí, Santiago 4, 5. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Lo que dice la Escritura, lo que está diciendo no es en vano. Lo que dice la Escritura tiene sentido y tiene valor. Entonces Santiago es el que está hablando aquí y dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Por qué nos anhela? Porque Él nos desea, porque el Espíritu Santo necesita fluir y disipularnos en todo tiempo, para resguardarnos justamente de eso, de la soberbia, de la carne, de los errores, de las cosas equivocadas. Y mire qué tremendo. Dice el verso 6, pero Él da mayor gracia. Gracia significa favor. Dice, por esto dice que Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. ¿Por qué antes de la caída está la altivez? Porque Dios al soberbio, porque Dios al orgulloso ya lo abandonó para no favorecerlo. Porque el soberbio y el orgulloso sabe que lo son, lo reconocen y persisten ahí. Porque la soberbia muchas veces te engaña tanto que crees que por cómo eres, hay un montón de gente que te aplaude y que corea tu nombre y que te dice que bueno lo que haces, y no te das cuenta que muchas de las personas que a veces te rodean en tu soberbia simplemente te están usando para bienes personales. Y tú te mantienes ahí pensando, uy, cuánto me aman, cuánto se alegran por mí. Y no, se están alegrando por lo que pueden sacarte. Ten cuidado con eso. Pero Él, dice el verso 6, da mayor gracia, favorece. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste, le hace la guerra al soberbio, al que se las cree, al que es altivo, orgulloso. Dios le hace la guerra. Yo no quiero saber nada con él. Por eso es que tienes que meditar en este tiempo. ¿Y quién es el soberbio, pastor? El altivo y el soberbio que luego va a caer es aquel que no se quiere humillar nunca ante la verdad de Dios, que solo cree en su verdad, que solo manifiesta su verdad, que solo cree en su experiencia de vida y no le da lugar a Dios. Pero de vez en cuando va a la iglesia porque sabe que Dios es todopoderoso y que Dios le puede bendecir. Y Dios dice, no, estás equivocado, o me adoras en espíritu y en verdad, o no lo haces. No, ¿sabes qué? Yo siempre lo digo, para aquellos que deseamos buscar a Dios, no tenemos alternativa.
o le buscamos a Dios o no, o le amamos de verdad o no le amamos. No existe en el Evangelio lugar para la especulación. Tú no puedes especular. Un poquito me alimento y quedo bien con el sistema, con el mundo, y otro poquito con Dios, por las dudas. No, no, no. Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es. O te humillas bajo la poderosa mano de Dios y haces la voluntad de Dios, o Dios te está resistiendo. Tú no puedes decir un día, bueno, Dios, yo me pasé la vida ahí en el medio, así que hoy quiero elegir, cuando ya no doy más y cuando tengo la última oportunidad, elijo por ti. No, no, no. Si especulaste, no estás conmigo. El que no es conmigo es contra mí. Qué tremendo es esto. Por eso la pregunta es, ¿cuántas veces hemos tenido esas actitudes de soberbia, de pensar que todo lo tenemos claro? Cuando en verdad no estamos honrando a Dios, cuando en verdad nuestra carne nos lleva a hacer cosas equivocadas. Y vuelvo a leer el verso 6, pero Él da mayor gracia, Él favorece, Dios resiste a los soberbios, Él da gracia a los humildes. Entonces dice el verso 7, Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Leíamos en el capítulo 5 de primera de Pedro, que Pedro le decía exactamente lo mismo. Acá Santiago dice someteos y Pedro decía humillaos. Significa exactamente lo mismo. Someterse y humillarse significa exactamente lo mismo. Es ponerse debajo de la voluntad de alguien más. Y los dos dan el mismo consejo. Santiago dice, sométanse dice pues a Dios. Está. Y resistir al diablo. ¿Qué diablo? El que anda como león rugiente del que hablaba Pedro, alrededor, buscando para devorar. Y cuando tú te sometes a Dios, tú estás resistiendo al diablo. Cuando tú haces la voluntad de Dios, el diablo no se puede acercar y termina huyendo de ti. Ahora, si tú no te sometes, si tú no te humillas, qué tremendo es esto. Quiero romper con algo. Recibo constantemente de muchas personas, y sé que lo hacen con amor, lo hacen para bien, sin tener quizás mucho conocimiento, pero a veces recibo en mi Facebook, en mi WhatsApp, cosas como, no sé, repartí esta oración en cadena y que Dios te va a bendecir. Repartí este corazón y Dios te va a bendecir. Repartí esta imagen a 7, 10, no sé. Y eso es una mentira. Eso es un error tremendo. Y yo no quiero ofender a nadie porque sé que el que lo hace con un buen fin. Pero tienen que conocer la verdad, la única que les va a hacer libre. Si yo no me someto a Dios, nadie puede hacer en mi vida lo que Dios puede hacer. Nadie puede restaurar ni sanar como Dios lo haría. El único que me puede fortalecer es Dios. El único que me puede afirmar es Dios. Por eso es que yo tengo que dejar esas cosas, porque termino siendo un idólatra, practicando cosas que no convienen. No me estoy sometiendo a Dios cuando me someto a un ídolo. No me estoy sometiendo a Dios cuando creo que si devuelvo 7 veces una fotografía de algo, Dios me va a bendecir porque yo voy a bendecir a alguien más. Ese es un error. Si quiero que me vaya bien, tengo que aprender a leer la Biblia, porque si no sería muy fácil. Hoy ando mal, entonces bueno, a ver que alguien me envíe una foto de algo para creer en ese algo. No, el único que entregó su vida por ti y por mí, el único intercesor entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Jesucristo fue el único que fue a la cruz. Pagó el precio con su sangre, con su vida, por tu salvación y por la mía. No te dejes engañar por la idolatría, por esa falsedad. O te sometes o te humillas delante de Dios, delante de su palabra, o quedas a merced del mismo diablo. Por eso dice, someteos pues. Está en el verso 7, dice, someteos pues. Está afirmando algo. ¡A Dios! Porque es la mejor manera de resistir al diablo. No lo vas a resistir con una estampita.
No lo vas qué tremendo es esto, a resistir con una oración hecha. Y que luego la pegas en las redes sociales y las envías a tus amigos, por más que tenga los mejores deseos, eso no ayuda para nada. Lo único que ayuda es que tú te sometas. Cuando tú te sometes, la oración por el vecino llega. Cuando tú te sometes a Dios, la oración, dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Sométete a Dios. La mejor manera de ayudar a tus hijos, a tus amigos, a tus familiares, a quien quiera tú ayudar, a quien quieras tú hacerle bien, es humillándote, porque la oración eficaz del justo puede, dice, y mucho. ¿Y quién es el justo? El que hace la voluntad de Dios, el que trabaja para hacer la voluntad de Dios. Ese es el justo, el que no anda pensando en cosas vanas. ¿Se está entendiendo? Entonces dice el verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios, mire qué tremendo, y Él se acercará a vosotros. ¿A quién te tienes que acercar? A Dios. Es que yo lo intento, de hace tanto tiempo, he viajado a tantos lugares, he hecho tantas cosas. No tienes que viajar a ningún lugar para acercarte a Dios. Tienes que reconocer a Cristo como Señor y Salvador y entender lo que Él mismo dijo, que no todos lo expresan, no todas las religiones, no todos lo expresan. El único intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Nadie más. Porque fue el único que entregó la vida y pagó el precio por ti y por mí. Entonces acércate a Dios y Él se acercará a ti. ¿Sabes por qué hay personas que nunca pueden salir de los problemas, de las cosas negativas y de las dificultades, amén de que digan yo tengo fe, yo intento esto, intento lo otro? No, es que todos los caminos que tú intentes buscar o transitar para llegar a Dios, si no es Jesucristo, la sangre de Jesucristo, la cruz de Cristo, son caminos vanos y engañosos. Y aquí también a veces somos soberbios. A mí que nadie me diga nada de eso porque es en lo que creo. Bueno, perfecto. No estoy para discutir contigo. Estoy para decirte lo que la Biblia dice. La Biblia dice que todo te es lícito, pero que no todo te conviene. ¿Aprendiste algún día o analizaste o te pusiste a pensar cuáles son las cosas que no te convienen? Porque a veces nos pasamos la vida haciendo cosas que no nos convienen y creemos que Dios nos tiene que bendecir. Y dice, no todo te conviene. Entonces no te conviene buscar a Dios por distintos caminos, porque hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través mío. Te engañaron si te dijeron que puedes ir de otra manera. Es un engaño. Lee la Biblia. Es un engaño. Entonces yo tengo que aprender esto. Si yo quiero vivir en la verdadera libertad y poder pedirle a Dios que Él me guarde y que Él me libre de todo mal y que Él me proteja, yo tengo que entender que el único camino es Cristo, el único intercesor es Cristo. Y no dejarme engañar. Acercaos a Dios, dice el verso 8, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando predico esto no estoy ofendiendo ni intento ofender a nadie, simplemente intento traer claridad. Porque también es soberbia, también es orgullo descreer de lo que está escrito. Es soberbia y orgullo buscar a Dios a mi manera, a la que se me ocurre, a la que me queda más cómodo, a la que me dijo la tradición, el amigo, el vecino o aquel que me dio una estampita en la calle. Y no ir a la fuente, la Biblia, que es la única que me trae bendición. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Limpia tus manos de pecado. Y vosotros, los de doble ánimo, aquellos, digo yo, a veces les llamo ciclotímicos de la fe, que un día están arriba y otro día están abajo, un día están arriba y otro día están abajo. Doble ánimo. Purificad vuestros corazones.
Escuche esto. Dice, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Y por qué necesitan purificar los corazones los de doble ánimo? Porque un corazón pervertido, un corazón desenfocado, nunca puede tener un ánimo firme, no se puede nunca afirmar. Porque sobre toda cosa, dice la Biblia, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y para la Biblia, el corazón no tiene que ver con que impulsa la sangre en nuestro interior. Para la Biblia, el corazón es nuestra mente. Entonces tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y hay personas, que escuche esto, que nunca se renuevan en el espíritu de su mente. Quieren la bendición de Dios, pero no están dispuestos a hacer toda la voluntad. Quieren la bendición de Dios, pero hay cosas que no quieren soltar. Y todo aquello que tú no quieras soltar, pero que Dios dice que deberías soltarlo, es lo que no permite que Dios te bendiga, que te exalte, que Él te afirme. ¿Se está entendiendo? Es lo que no permite que vos seas fuerte. Entonces estás en la iglesia, pero estás en un doble ánimo. Está escrito esto, pero bueno, yo no sé si será tan así. Entonces dice Dios, ¿cuál es tu problema? Tu corazón está sucio. No está puro. Tu fe no es genuina. Tu fe no es verdadera. Tú has recibido la verdad a medias. Pero cuando tú limpias tu corazón y dejas que Dios te ministre, todo cambia. Miren lo que dice, ¿no? Dice el verso 9, afligíos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los va a exaltar. Humillaos delante del Señor y Él mismo los va a exaltar. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Has analizado en este tiempo qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Delante de quién te estás humillando? ¿Bajo qué voluntad estás caminando? ¿A dónde estás direccionando tu vida? ¿A dónde estás direccionando la vida de tus seres queridos en este tiempo? Si quieres que te vaya bien, haz la voluntad de Dios. Sométete a la voluntad de Dios. Honra a todos, mientras esa honra no te lleva a negociar un principio. Pero sométete a la voluntad de Dios y Él te va a exaltar. Conozco mucha gente que no ha logrado sacar la cabeza a flote. Conozco mucha gente que aún están en las filas de la iglesia, en el camino del Señor hace tanto tiempo y nunca han podido salir a flote. Porque en verdad nunca han madurado espiritualmente. Han sido oidores, pero no han sido transformados. No se dejaron transformar. Entonces están luchando ahí entre la voluntad personal de su propia carne, de sus experiencias de vida y lo que Dios dice. Pero la Biblia dice, cuando tú te inclinas por lo que yo digo, yo te exalto cuando sea tiempo, cuando tú lo necesites. Por eso quiero bendecirte y dejarte con esta palabra. Aprende a humillarte. Aprende a entregar tu vida a la voluntad de Dios. Sé valiente, esfuérzate. No es fácil, pastor, ya lo sé. Pero esfuérzate. Haz la voluntad de Dios. Para que cuando sea tiempo, Él te pueda exaltar. Para que cuando tú lo necesites, porque tú ves que el diablo te quiere pisotear, Él termine huyendo. Para que se cumpla esa palabra, ¿no? La que dice que aunque el enemigo se levante como río, Dios levantará bandera en tu favor. Pero Dios no puede levantar bandera ni representar a aquellos que no se hayan humillado, aquellos que no le hayan reconocido, aquellos que todavía estén pensando, ¿haré lo que la Biblia dice o haré lo que la experiencia me dice? No todas las cosas te ayudan a bien, a veces. Tremendo es esto. Dios te llamó con un propósito. Sométete a su voluntad y todo te irá bien.
No sé cuáles son los objetivos en este tiempo, no sé cuáles son las dificultades que estás atravesando, pero yo declaro que con esta palabra lo vas a atravesar, porque hasta ahora no te había acontecido, pero a partir de este día, de esta noche, te estás sometiendo, estás evaluando tu vida, estás echando fuera de tu vida toda ansiedad, todo altivez de espíritu, todo orgullo, toda soberbia, y le das lugar al Espíritu de Dios. Y Dios comienza a exaltarte. Y el diablo que te estaba rodeando para maldecirte, para ultrajarte, para lastimarte, para entristecerte, terminará huyendo, porque te verá humillado bajo la poderosa mano de Dios. Y ese Dios que no es otro ser humano más, sino que es el que todo lo puede, el creador de los cielos y la tierra, él mismo te perfeccionó, él mismo te fortaleció, él mismo te estableció y él mismo generó un destino en ti. Dios te bendiga en esta noche, te bendigo. Espero que esta palabra haya sido de mucha edificación para tu vida. Medítala, reacciona en consecuencia y verás cómo Dios se glorifica a favor tuyo. Dios te bendiga, nos estamos viendo próximo jueves, 20 horas. Chao, iglesia, bendiciones.